Continuamos con más de TV Noticias y a esta hora también nos confirma producción, establecemos contacto con el doctor Gustavo Ich, consultor político, experto también en comunicación de gobierno y campañas electorales, a quien saludamos. Doctor, buen día desde Manabí, por favor, nos confirma, recibe bien la señal. Muy buenos días, Paul. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, se vienen elecciones seccionales, ¿no? Y este cambio en cuanto al calendario nos pone también a los ecuatorianos, en este caso en nuestras jurisdicciones locales también, ¿no? En esta encrucijada, vuelve más complejo elegir bien dentro de este contexto, doctor, ante el cambio, ¿no? En cuanto a calendario. Sin ninguna duda es una presión enorme, no solamente, como usted bien señala, frente a las organizaciones políticas que van a participar en estas elecciones, sino también a la ciudadanía, porque hoy más que nunca se requiere información adecuada, tiempo para decidir entre una fragmentación muy fuerte de las competencias electorales que ha sido la tónica en estos últimos procesos. Doctor, a esto súmele también los procesos que ha iniciado el ente electoral, ¿no? Para dejar inhabilitado a varios partidos. Esto también vuelve más confuso el panorama. Sí, sin duda, porque lo que teníamos en el país en términos de la formalidad legal en las elecciones desde hace algún tiempo eran dos fuerzas políticas que permanentemente estaban en la contienda, ¿no? Una de ellas era la Revolución Ciudadana. Lo que ha ocurrido con las decisiones del Consejo Nacional Electoral dispersa aún más la posibilidad de atender por parte de los electores cuáles son las tesis, cuáles son los temas que van a plantear las distintas candidaturas, en virtud de que no solamente la Revolución Ciudadana, por una decisión legal de los organismos electorales, ha perdido su estatus durante 8 o 9 meses, son precisamente los que vamos a tener de aquí a la campaña electoral. No puede participar, como todos sabemos, en esas elecciones, pero también se han dado procesos y hay procesos en curso de lo que se conoce contra al menos 4 o 5 organizaciones políticas más. Eso lo que genera es una sensación de ilegitimidad en el próximo proceso, de una cancha marcada a favor de una tendencia política que sin duda es del oficialismo y de facilitar nuevamente que en este proceso se hagan campañas políticas anticipadas utilizando recursos públicos, lo cual nunca o de manera muy mínima han podido contener los organismos de control electoral. Doctor, y esta cancha marcada que usted menciona, ¿qué tanto incidirá también en los resultados? Y le pregunto porque no siempre ha funcionado, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ninguna elección es exactamente igual a otra. Los temas que siempre se conectan y se difunden a través de encuestadoras que muy tempranamente publican o publicitan tendencias de voto o cuáles son los principales problemas que la ciudadanía considera, tienen variaciones en cada contienda electoral debido a los contextos. Una cosa es que una investigación le diga al país muy tempranamente, sin saber cuáles son siquiera los candidatos y las fuerzas que van a estar definitivamente compitiendo, cuál es su percepción sobre la política, cuál es su percepción sobre las elecciones, cuál es su percepción sobre los principales problemas, y la gente responda que la política no le gusta, que los partidos políticos no están haciendo las cosas bien y que los principales problemas siguen siendo los mismos: la inseguridad, la salud, el desempleo, la falta de oportunidades para el aparato productivo, para nuestros emprendedores, nuestros agricultores, nuestros pequeños comerciantes. Eh, Pasa el tiempo y vemos que hay una posibilidad o una promesa de campaña electoral en la que se dice vamos a terminar con todo esto, con todos estos problemas y vamos a hacer las cosas bien, vamos a cumplir nuestras promesas, y en la práctica eso no ocurre y vuelve a repetirse ese mismo bucle, ese mismo escenario de promesas incumplidas, y no solo promesas incumplidas, sino que se toman decisiones desde los poderes
que hacen precisamente lo contrario de lo que se había ofrecido, ¿no? No subir impuestos, terminar con los apagones, generar inversión pública o privada, tender puentes de diálogo con la oposición, respetar la libertad de prensa, respetar la libertad de asociación, la protesta ciudadana, y hacen, como digo, absolutamente lo contrario. Entonces, muy probablemente las respuestas de los ciudadanos también cambien en virtud de lo que acabo de señalar. Sin embargo, es muy peligroso, diría yo. Hay que tener una alerta ciudadana, de medios de comunicación independientes, de organismos electorales independientes, veedurías ciudadanas, para que los resultados y el proceso electoral en sí sea transparente y no ocurra una sorpresa que lamentablemente mantenga la situación en la que el Ecuador está viviendo exactamente en los mismos términos, con temas que ahora son mucho más gravitantes. Por ejemplo, en elecciones seccionales, los municipios y los candidatos tienen que vérselas con la explotación minera, por ejemplo, por citar Así una es. cosa que es sumamente sensible y que tiene mucho que ver con algunas de las provincias del país. Tienen que vérselas con reformas al COTAD, en las cuales, a partir de las cuales no se van a poder utilizar los recursos que antes se utilizaban en zonas de gestión pública en las cuales el gobierno no había hecho y no ha hecho absolutamente nada o muy poco. Por ejemplo, en la salud, en la prevención de la violencia contra sectores sensibles de la población, en la generación de capacitación a jóvenes que no tienen acceso a las universidades o ni siquiera a los colegios, hospitales incluso como en Cuenca, que meses atrás inauguró un hospital de primer orden, de primera línea, en medio de una crisis del sector público de salud que el gobierno no puede hasta el momento enfrentar. Definitivamente, doctor, y lo que nos preocupa es que pasan los años, las elecciones, y no vemos que se fortalece, ¿no?, la estructura democrática en el país con este tipo de maniobras. Así es, lamentablemente los mismos partidos tienen una enorme responsabilidad en lo que está ocurriendo, no han renovado sus liderazgos, han vivido anclados a los presupuestos y a las intenciones de generar una estabilidad y legalidad de la competencia electoral por parte de los organismos pertinentes. No se han capacitado a los funcionarios, a los candidatos, y termina votándose por personas que pueden ser eventualmente conocidas en algunos lugares, en algunos campos de la farándula, de los deportes, de influencers, pero no por gente que está realmente capacitada y formada en administración pública, en política, en generación y evaluación de proyectos que son tan necesarios, en negociación de recursos que son tan necesarios para que la política se transforme en un proceso de servicio y de acción transparente y efectiva y eficiente frente a las necesidades de los ciudadanos. Y tenemos lamentablemente que elegir en una suerte de alacena en la cual los productos de esa alacena no tienen la calidad que la democracia necesitaría para fortalecerse y que el país en su conjunto necesitaría para desarrollarse. Es un país que tiene con enormes recursos en el campo, en el agro, en acuicultura, en telecomunicaciones, en energía. Y nuevamente estamos enfrentando, por ejemplo, apagones y nuevamente tenemos procesos como el de Petroecuador, que en los últimos 2 años no menos de 7 gerentes generales han salido y han sido cambiados de esa entidad que es la principal de todos los sectores estratégicos del país. Se acaba de aprobar el 8 de este mes un laudo en el que se entrega nuevamente a Power China, por ejemplo, la administración de Coca-Cola Sinclair, habiendo sido esta misma empresa la que tuvo que enfrentar una demanda que se resolvió por mutuo acuerdo con este gobierno en cortes internacionales. El gobierno recibe 400 millones de dólares y le entrega esta administración a la misma empresa que tuvo esta demanda por las fallas en Coca-Cola Sinclair, es decir, un sector estratégico que está
manejado de una manera muy poco transparente y que en la que el Estado está demostrando una enorme incapacidad y mucha improvisación para manejar tanto Petroecuador cuanto todo lo que tiene que ver con la exportación de petróleo, con la importación de derivados, que incluso han subido ahora de precio. ¿De dónde se sacan los recursos para pagar esas importaciones? ¿Dónde hay los recursos para mejorar las refinerías? Pues del bolsillo de los ecuatorianos. Y eso no se habla en las elecciones, de eso se dice muy poco en las Doctor, competencias electorales. doctor, queremos agradecer el tiempo que compartió con nosotros, ¿no? Sobre esta visión de la complejidad de estas próximas elecciones. Desde Manaví, un abrazo, doctor, que tenga excelente día. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Nosotros vamos a una breve pausa.